Hablar más bien de cómo está el panorama electoral a 3 meses de las elecciones. Urpi Torrado, de Datum Internacional, se encuentra con nosotros y vamos a darle la bienvenida. Urpi, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Urpi? De nuevo, bueno, realmente las elecciones cada vez se van calentando, pero hay indecisión, me parece todavía. No sé, me da la impresión que hay todavía cierta indecisión de las personas por quién ir. Sin embargo, estamos viendo hoy por hoy un panorama que más o menos refleja el inicio de esta campaña que parece que va a ser dura por redes, ¿ah? Sí, o sea, en realidad más que calentar, diría yo lo opuesto, ¿no? Es una campaña que ya inició, Sí, estamos ya claro, a 3 claro, meses, también. las elecciones están a la vuelta de la esquina y en realidad la campaña no calienta. Sí. 49% de los votantes todavía no ha decidido su voto, es decir, si bien pasa que hay gente que decide último minuto, que cambia su voto, pero normalmente a estas alturas del proceso electoral la gente ya más o menos está barajando entre, ¿no?, 2 o 3 candidatos, en este caso 49% todavía sigue entre blanco, nulo y no sabe. Eso significa que hay mucho desencanto en la política, la gente no está contenta con los candidatos y está bastante desconectada. Solamente 22% dice que le interesa el proceso electoral, el resto le interesa poco o nada. Sí. Básicamente el foco de la población está en su preocupación por el tema de la salud, la pandemia y por el tema económico, la reactivación de la economía. Exacto, ese es el tema, ¿no? Ese es el punto que está haciendo que la gente obviamente pues esté concentrada en otras cosas y no preocupada por las elecciones. Pero de lo que tenemos, según Datum Internacional, es que en preferencias electorales está en primer lugar George Forsyth, ¿no? Sí, yo creo que, bueno, ya hemos hablado de los indecisos, yo creo que para digamos, hay que tener en cuenta para la lectura del resto de la encuesta es que la encuesta tiene un margen de error de 2.8 y hay que, digamos, al momento de entender o de analizar los datos hay que tener eso en cuenta, eso en mente. Claro. Efectivamente, cuando hablamos ya de intención de voto, ya de candidatos, dejando los indecisos, Sí. Forsyth tiene el 13% de intención de voto, venía entre octubre y diciembre en caída, lo que vemos ahora es más bien que habría logrado detener esa caída y revertir la tendencia, ¿no? Se estanca o genera cierta recuperación, y luego no hay un segundo lugar definido, vemos que entre los demás candidatos las diferencias son tan pequeñas, 6, 5, 4, 3%, entonces esas diferencias son tan pequeñas que no hay un segundo lugar, claro. están dentro del margen de error. Sin embargo, algunos candidatos pareciera, nuevamente hay que ver la tendencia, hay que seguir midiendo y vendrán próximas encuestas de Datum, pero lo que vemos acá son indicios de que podría haber en algunos candidatos o sea, empezar a crecer o a despuntar del resto, pero todavía es prematuro. Ahora, tenemos entonces, encabezando esta encuesta, con 13% a George Forsyth y también seguido de Keiko Fujimori, ¿no? Con 6%, y de ahí en tercer lugar está Verónica Mendoza de Nuevo Perú, y en cuarto lugar Julio Guzmán del Partido Morado con 5% de preferencia electoral. Sí, ambos tienen 5% y lo que vemos en el caso de Keiko Fujimori, más que crecer en intención de voto, que sí, aparentemente hay un crecimiento, pero como te decía, está dentro del margen de error, es una candidata que ha reducido el antivoto. El mes pasado tenía 63, ahora tiene 52%, entonces ha reducido el rechazo, lo cual pone, pues, digamos, cierta expectativa a que pueda pasar después con la intención de voto a esta candidata y además de la posibilidad de que garantice una bancada en el Congreso. Luego, en el caso de Verónica Mendoza y Julio Guzmán, que ambos tienen 5%, pareciera que en el momento de la crisis política y toda la exposición mediática que ellos tuvieron en ese momento y de alguna manera se sumaron, ¿no?, a esta ola de descontento que había en el momento. Claro. Pero en el momento no sumaron votos y pareciera que empiezan a sumar, a que empieza eso a darles algún tipo de rédito. Como te digo, pareciera, porque todavía hay que ver la tendencia en este momento, el crecimiento que tienen
todavía podría estar dentro de los márgenes de error, como que podría ser un crecimiento real, ¿no? Entonces, Claro. como te digo, los pone en una situación expectante y vamos a ver qué pasa con ellos. Claro, ahora otra cosa también importante, Urpi, e interesante, es que los candidatos que a veces uno no ve que están arriba, ¿no? En estos momentos y que están en los últimos lugares, podrían llegar a levantarse, ¿no? O sea, podrían llegar a levantar en cierta forma conforme vayan avanzando quizá los días y no sé, tal vez los vayan conociendo más a través de los medios de comunicación, porque también ahora muy poco se está haciendo, como tú sabes, de campaña ahora con estas restricciones y también muy pocas entrevistas quizás en los canales, ¿no? No se está viendo eso, entonces quizás falta un poco más de debates, ¿no? Efectivamente, cualquier cosa puede pasar, más cuando hay tanto porcentaje de indeciso, ¿no? O sea, Sí. si masivamente se vuelcan algún candidato, eso cambia las cosas. Ahora, no suele pasar eso. Los indecisos suelen distribuirse después uniformemente entre los distintos candidatos, ¿no? Claro. Lo que, digamos, sí es claramente una campaña atípica donde como tú dices o mencionaste hace un momento, el rol de las redes sociales va a ser importante, Sí. ¿no? Porque por un lado ya está demostrado, ¿no? Claro. Los fake news tienen un poder de viralizarse 6 veces más rápido que de repente una noticia positiva. Claro. Entonces va a haber mucho ataque, va a haber muchos fake news y pocos espacios para que los candidatos puedan de alguna manera exponer sus propuestas. Claro. En la medida que de las propuestas o lo que haga el candidato no solamente esté presente en redes sociales, sino que pase a los medios de comunicación masiva, es que pueda tener un mayor impacto en la población. Claro. Entonces, bueno, va a ser una campaña difícil, atípica por las condiciones de la pandemia, atípica porque la población está, como te decía, pensando en otros temas, no en la campaña electoral, y además dura porque hay este descrédito y esta decepción que hay en la ciudadanía respecto a la clase política. Entonces, cuesta más captar la atención, cuesta más generar confianza y credibilidad. Que yo pienso, Urpi, habría que alentar más bien a la gente a que sí se preocupen en estas elecciones para no volver a cometer los errores que antes ya han existido, ¿no? O sea, obviamente debe de existir en cierta forma una participación en las elecciones que venga importante porque necesitamos, ¿no? Estamos en un año del Bicentenario, este 28 de julio, y además también, pues queremos un crecimiento, ¿no? Hay que recordar que esta pandemia a todos nos ha afectado. Entonces lo que se busca es realmente un crecimiento poco a poco nuevamente y recuperar lo que el Perú hasta hace unos meses era, ¿no? O sea, estamos... de acuerdo, ¿no? La encuesta no busca lo contrario, la encuesta muestra la realidad y una oportunidad tanto para los candidatos para hablar justamente de esta responsabilidad, como para las campañas del Jurado Nacional de Elecciones y la OMPE en su momento, invitando digamos, a ir a votar y a tener este voto responsable. Sí es. Y este es el año de la ciencia también. Entonces, se están haciendo debates, por ejemplo, de ciencia que son importantes también para que los candidatos puedan participar, por ejemplo, ¿no? Más aún que estamos en esta pandemia y lo que se busca es, pues, el bienestar para todos, ¿no? Entonces, creo yo que ya va a depender de cada uno de los candidatos ponerse las pilas, obviamente, y participar de la mejor forma y hacerse conocidos, porque algunos por no hacerse conocidos también no destacan en las encuestas, ¿no? Es lamentable también. Lo que pasa es que creo que el pecado de los candidatos es al revés, ¿no? Que creen que son conocidos porque, claro, de repente en su entorno, en el círculo en que se mueven, son bastante conocidos, pero claro, cuando uno va más allá y el Perú de es forma masiva, bastante grande, exacto. Resulta que no es así. Ahora con las limitaciones de la pandemia, aquellos partidos que tengan la estructura partidaria y de alguna manera la base suficiente para trabajar una campaña coordinada y organizada van a tener una ventaja sobre aquellos partidos que tengan una estructura más incipiente o poca capacidad de acción en otras regiones. Exacto. Urpi, ha sido muy amable, muchas gracias como siempre de acceder a nuestro llamado para poder conversar acerca de estos datos que son importantes. Yo sé del trabajo que desarrollan y bueno, vamos a estar conversando más adelante sin duda
de cómo van avanzando estas elecciones en cuanto a la medición de cada uno de los candidatos. Muchas gracias. A ustedes, gracias. Gracias a Urpi Torrado, de Datum Internacional.